hoy día es trabajar primero en una pequeña narración, que es la actividad inicial, luego vamos a ver el contenido, la materia donde ustedes tienen que tomar apuntes, yo voy a explicar ciertos conceptos y después voy a dejar explicada la actividad que comenzamos hoy día, pero se termina en la clase de mañana, ¿ya? Entonces, tiempos narrativos. Hay una imagen acá adelante que nos muestra a un reloj con un sujeto que puede mover ese reloj. ¿Qué me podría decir? ¿Qué relación creen ustedes que existe entre esta imagen y el Salto en el tema de tiempos tiempo. narrativos? Ya, saltos en el tiempo, ¿qué más podría ser? Que puede ir cambiando el tiempo en el que se desarrolla la historia. Perfecto, que puede ir cambiando el tiempo en el que se desarrolla la historia. ¿Y cómo se llama eso? Hay una palabra que lo define, que empieza con mani, Manipulación. manipular el tiempo, ¿ya? O manipulación del tiempo. Entonces, la primera idea que quiero que tengan en la cabeza es que los tiempos narrativos es esta idea de poder manipular el tiempo dentro de una historia. Si yo puedo manipular el tiempo, puedo hacer lo que quiera con él. Entonces, los tiempos narrativos o dentro de la narración, el tiempo es una cosa que se puede manipular, ¿ya? No es como en la vida real que el tiempo ocurre y yo no puedo detenerlo, no puedo ir al pasado, no puedo rebobinar ni saltar hacia adelante, sino que va siempre de manera lineal. En cambio, en la narración, yo lo puedo manipular, puedo adelantarlo, puedo retrasarlo, puedo saltar en el tiempo, puedo congelarlo, etcétera. Ya esa es la primera idea que quiero que tengan en claro. ¿Estamos listos con el título y el objetivo? No, me falta un poco del objetivo. Lo espero, lo espero. Avísenme a medida que vayan terminando. Terminé. Un minuto. Yo también. Yo también. Listo. Ya, seguimos entonces. La actividad inicial, como siempre, ponen el título actividad inicial y van a leer este fragmento de un texto de un autor que después vamos a conocer porque está relacionado con la actividad, y van a solamente anotar las respuestas en su cuaderno, las respuestas a las preguntas que aparecen aquí abajo. Entonces leen el fragmento y luego realizan las actividades que aparecen aquí abajo. ¿Cuánto tiempo tienen para esto? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 preguntas, les voy a dar 15 minutos para realizar la actividad. Lean el fragmento, respondan las preguntas. Las preguntas se anotan, respóndanme por favor, se anotan las preguntas. No. No. Solo las respuestas y el título. Comiencen. Voy a echar a correr el cronómetro. Las 3 primeras preguntas ya las respondí en el inicio de la clase. Si tienen dudas, pregúntenme.
¿A qué se refiere con cómo funciona el tiempo? Eh, ¿De qué manera? Pues si lo que decíamos anteriormente avanza en una dirección, tú puedes moverte para todos lados. A eso se refiere. ¿Cómo funciona? ¿De qué manera se determina el tiempo en el mundo real? Ya debería decir en que vivimos, por si acaso, no en que vivos. Profe, Dígame. perdón por el atraso, es que se me había quedado pegado al computador y de hecho lo intenté prender como 3 veces, lo Ujú. reinicié y todo y no me entraba a Chrome. ¿Me puede poner presente, por favor? Bueno, Gracias. ¿Profe, qué palabra había usado usted? ¿Manipulación temporal? sí, manipular el tiempo. ¿El apellido del coronel es Buendía o no? Sí. Ay, yo pensaba que le decía Buendía. No, no, Aurelio Buendía está con mayúscula, por eso es parte de su nombre.
¿Cómo van? Profe, Bien. Bien. Dígame. en la última dice, ¿qué ocurre con el paso del tiempo en el fragmento? Pero Ujú. todo es como en el pasado, pues entonces no hay como un salto hacia el futuro. Por eso, pues, dime tú cómo interpretas la forma en que se presenta el tiempo, ¿no? No, Ay, que si le ves algo especial, si lo ves normal. Ya pasaron 10 minutos. Trece minutos. Un minuto.
estamos. Comencemos a revisar. Si no alcanzó a terminar, vamos completando a medida que vamos conversando. ¿Quién me podría decir la respuesta a la primera pregunta? En el fondo es una opinión personal, pero me imagino que deberíamos como unificar algunos criterios. ¿Alguien como voluntario? Son algo que controla los segundos, los hechos, el pasado, el futuro, el presente, pero que es manipular la ficción y también controla los días. No sé. Ya, ya, perfecto. ¿Alguien que quiera presentar su respuesta igual? Yo puse, es un momento de algo que pasó, pasará o está pasando. Perfecto. Yo ¿Alguien puse más? que es una medición. Ya es una medición, también es válido. ¿Alguien más? ¿No? Ya me basta con las respuestas que me dieron. El concepto más simple para determinar lo que es el tiempo es el momento en donde ocurre algo. Esa es como la manera más simple de determinar qué significa tiempo, ¿ya? Y a partir de esa definición, esta idea que les entrego yo, se pueden unificar todo lo que entregaron ustedes. Las cosas ocurren en un momento, a eso se le llama tiempo, y esto puede ser mañana, puede ser ahora, puede ser ayer, o pudo ser ayer, ¿ya? Entonces, tiempo es el momento en el que ocurren las cosas. ¿Cómo funciona el tiempo en el mundo de los vivos o en el mundo real, en el mundo en el que nosotros vivimos? ¿Quién me puede decir cómo funciona? Es incontrolable y va avanzando sin cesar en una dirección así ¿Ya? derecha. Es incontrolable, perfecto, y Sí. va avanzando en una dirección como en una flecha. Sí, ¿Quién más podría agregar algo? Eso tiene un nombre. Avanza de manera Que Lineal. avanza lin- como Yo lineal. puse, yo le puse es lineal, es fijo y nunca se detiene. ya. No sé si es fijo. Lo que sí es que no se detiene y es lineal, porque fijo sería que no avanza. Entonces, O sea, a lo fijo me refiero que no se puede cambiar, que claro, que no se puede manipular. siempre va para adelante. Entonces lo que tenemos que decir es que el tiempo en el mundo real es incontrolable, es lineal y avanza siempre en la misma dirección. ¿Cuál es esa dirección? Desde el presente futuro. Futuro. hacia el futuro. Y el Futuro. futuro se transforma en presente y luego el futuro nuevamente en presente y así, ¿ya? ¿Qué diferencia existe entre el tiempo real y el tiempo de ficción? Eso lo dijimos al inicio de la clase. Que en la vida real no se puede manipular el tiempo. En cambio, en la ficción puede haber manipulación temporal, es decir, que sí se puede manipular el tiempo. Perfecto. Entonces la diferencia básica es que en el tiempo real y el tiempo ficción es que el de ficción se puede manipular y el real no, ¿ya? ¿Qué situación es la que describe el fragmento leído? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Así como en resumen. El coronel recuerda cuando su papá le ayudó a conocer el hielo. ¿Ya? ¿Pero qué le está pasando a él? ¿Está recordando? Está Ya, teniendo un Yo flashback. puse, ¿Pero en qué situación está? Lo van a fusilar, ¿no? Lo van a yo fusilar. puse, Dígame, ¿qué es lo que puso? yo puse una situación de tipo melancólica en la que el personaje recuerda momentos del pasado. Ya, está bien, ciertamente es melancólico, recuerdas cosas del pasado, pero lo importante es la situación en la que él está, y la situación es que a él lo van a fusilar. Ya él está a punto como de morir, entre comillas, frente a un pelotón de personas que lo están apuntando con armas, y en ese instante él recuerda algo de su pasado, con melancolía exactamente, recuerda algo de su padre, lo que hizo con él, etcétera, ¿ya? ¿Qué fragmentos del texto nos señalan o nos entregan pistas del uso del tiempo? Vayan nombrándome algunos. Muchos años Ya después, muchos años después, ese es uno. ¿Cuál más? Aquella tarde remota. Aquella tarde remota, ¿cuál más? El mundo era- el coronel Aurelio, buen día, habría de recordar, había de Ya recordar. también sirve, si también nos entrega como una idea del tiempo. Era el entonces, mundo, Falta uno, creo. El mundo era tan reciente. el mundo era El tan mundo era tan reciente. reciente. Perfecto. Todos esos fragmentos nos indican como los tiempos en los que se está presentando la historia. Ahora, en razón de esos fragmentos, ¿cómo se trabaja el tiempo en este fragmento? ¿Qué ocurre con el tiempo acá? ¿Qué me podría decir? Así como su apreciación respecto a cómo se presentan los espacios temporales. ¿No les suena raro? ¿No hay algo extraño en esto? Se presentan como un recuerdo y procede por ende a recordar. ¿Ya? ¿Hay algo raro acá? se presenta como un viaje en el tiempo porque dice que las casas eran súper remotas y de barro y después dice que un coronel. Hicieron un coronel, fueron como
muchos años después. Ya, pero miren, quiero que nos detengamos en esta parte. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Cuando dice muchos años después, ¿en qué momento está ocurriendo? En el futuro. En el futuro. Futuro. Pero resulta que dice, vamos a viajar en el futuro, o sea, muchos años después, y en ese futuro hay un salto al pasado, que es el recuerdo que tiene Aureliano. Entonces hay un salto temporal dentro de un salto temporal. En la última pregunta yo puse se hace un salto temporal muchos años después para dar paso a un tiempo más remoto. Exacto. Un recuerdo. Lo extraño o lo novedoso de este fragmento es que el salto temporal primero es al futuro y desde el futuro se va a un pasado más allá del presente desde donde se comienza a contar la historia. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque yo digo muchos años después. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en un futuro va a pasar tal cosa. Pero dentro de eso hay una persona que recuerda, entonces me salta a mí en el presente y se va a un pasado más allá de donde yo estoy. Tan así que era demasiado remoto, o sea que había cosas que había que señalar para saber lo que eran o si existían. ¿Ya? Eso es lo que tiene de llamativo este fragmento. Seguimos entonces. Título, tiempo narrativo, y lo que vamos a hacer acá es definir el concepto y después vamos a dar algunas características del tiempo narrativo. Pregunta, ¿les doy espacio para escribir y después les explico o les explico y después escriben? Explique no sé. primero. Primero escribamos. No sé. ¿Explico primero y después escriben? Sí. Ya, vale, entonces explico primero. Entonces, ya nos hemos detenido en algunas ideas que nos presentan una diferencia entre el tiempo dentro de una narración, o sea, dentro de un cuento, de una novela, y el tiempo en el que nosotros nos movemos, en el tiempo de la realidad, ¿ya? Entonces es evidente que hay diferencias entre ambos. ¿Cuál es la diferencia central? Es que uno es manipulable y el otro no, ¿ya? Entonces vamos a entender por tiempo del relato o tiempo narrativo al orden temporal que el autor manipula o él decide darle a los acontecimientos. Él decide que esto ocurra acá, él decide que las otras cosas ocurran en el pasado, que las otras en el futuro, etc. Él decide empezar su historia en el futuro y después saltar al pasado, etc. Esa es una decisión que el narrador, o sea, que el autor toma porque él puede hacerlo. Dentro de la narración, él puede decidir hacer esto. En la vida real, obviamente no. Yo no puedo decidir, ¿sabéis que voy a nacer en el futuro y después voy a morir en el presente? Eso yo no lo puedo hacer. Entonces ahí se marca una diferencia como clave entre la realidad y la narración, ¿ya? Entonces, tiempo es, como les decíamos, lo entenderemos como el orden que el autor decide darle a los acontecimientos, a las cosas que pasan, ¿ya? Se puede decir también que el tiempo va a ser el momento temporal, o sea, cuándo ocurre cada cosa que se va a narrar, ¿ya? Basado en el presente. Toda narración se basa en el presente. Si yo digo que el futuro es 20 años hacia adelante, esos 20 años están en razón del presente de la narración, no de quién lee. ¿Se entiende esa diferencia, no? Sí, sí. Sí. El presente lo marca la narración. Si, por ejemplo, yo empiezo a escribir la narración en el año 1945 y digo 20 años después, no va a ser el 2041, va a ser 20 años después del 1945, ¿ya? Entonces, lo primordial de una narración es decir cuál es el presente para saber dónde van a ir los saltos. Eso es como súper importante. Los acontecimientos entonces podrán ocurrir en razón de ese presente que marca la narración, podrán ocurrir ahora, ayer o mañana. ¿Qué quiere decir esto? Van a ocurrir en presente, pasado o futuro, en el presente de la narración, no en el presente de quien lee, ¿ya? El tiempo permite al lector ubicarse temporalmente en la historia, o sea, cuando yo entiendo cuál es el presente y me doy cuenta que la persona está saltando hacia el futuro, después hacia el pasado, después vuelve al presente, me va a permitir a mí darme cuenta como lector en qué tiempo estamos parados o dónde está ocurriendo la historia o en qué momento ocurre, ¿ya? Entonces, si un relato dice hace muchos años atrás, yo como lector voy a entender automáticamente que la historia va a saltar al pasado. Eso es una pista o se le llama marca textual. A través de ese hace muchos años atrás, yo entiendo que el autor lo que va a hacer es hacer una modificación en el tiempo y si dice años atrás, va a ir al pasado, si dice años adelante, va a ir al futuro, ¿ya? Entonces, yo con eso como lector voy a entender cómo se está ordenando el tiempo. En razón del uso del tiempo, entonces, la historia puede alargarse un montón, porque una persona podría contar una historia muy acotada del presente solamente de lo que ocurre en, no sé, en un lapso de un minuto, o yo podría contar la vida completa de una persona yendo hacia sus orígenes, anticipándome a su futuro y contando su presente.
en razón de cómo yo vaya presentando esto o de información que yo vaya agregando a través de la temporalidad, va a hacer que la historia sea más completa, más compleja e incluso también más actual o desactual en relación al tema. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí. Ya, Yo no lo entonces, entendí. ¿qué parte no entendiste? Me perdí cuando dijo salto en el tiempo. Lo que te decía yo es que importante para hacer la diferenciación entre la vida real y la vida narrativa o el mundo que se crea dentro de la narrativa es determinar el presente, ¿ya? Yo como autor digo, este es el presente, 1945, y a partir de acá voy a decir, muchos años atrás, ¿qué significa eso como lector? Que puso el presente y tiramos un salto en el tiempo hacia atrás. Hacia atrás, ¿ya? O puedo decir muchos años adelante, Un salto ahí en yo el hago un tiempo salto al hacia futuro. Entonces, en razón del presente que yo marco, le digo al lector hacia dónde yo, como creador de la historia, lo voy a mover temporalmente. Le voy a decir, ¿sabéis qué? Mira, este es el presente y ahora vamos, en este capítulo vamos a ir al pasado. En el próximo capítulo vamos a ir al futuro. Después, en el siguiente, vamos a volver al presente. Pero yo como autor decido eso. Pero siempre tengo que señalarle al lector, de alguna manera, a través de estas marcas textuales, que estoy haciendo movimientos en el tiempo. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, Dígame. los saltos en el tiempo tienen un nombre en específico, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya. Que ahí está el flashback, el flash forward, el raconto, etc. Hay varios, pero eso los vamos a ver con detalle. Ah, lo fui leyendo. ¿Cuánto tiempo para tomar apuntes? ¿10 minutos está bien? Sí. Ya. Comiencen. A medida que van tomando apuntes, tienen dudas, me van preguntando. Profe, Dígame. al principio dice entenderemos. Sí, sí, debería, entenderemos. Por tiempo de relato, sí. Profe, Dígame. la Connie dice que la acepte para entrar porque se le salió. Al tiro. No tengo ninguna solicitud.
Si tienen alguna duda mientras escriben, pregúntenme. Profe, va a estar grabando toda la clase. Sí, hasta que termine de explicar la actividad. ¿Cómo van? Termine. Quedan 3 minutos. Dos minutos.
¿Cómo van? ¿Alcanzan en un minuto a terminar? Sí, profesor, todo bien. Profe, ¿cuánto queda? Quedan 5 segundos. Estamos con el tiempo entonces. ¿Alguien no alcanzó a terminar? Para avanzar, le puedo dar un minuto más. Si no me responden, doy por cómo terminar. Yo voy en la última. Dale, un minuto. Avísame, Álvaro, cuando termines. Ya. Ya, listo. Seguimos entonces. Ya vimos como las definiciones o las ideas principales respecto al tiempo narrativo, y acá aparecen las características las más importantes. Y vamos a hacerlo igual, les voy a explicar y luego voy a darles espacio para que escriban. Entonces, una de las primeras características del tiempo narrativo es que es muy diferente o muy separado del tiempo real, como nosotros lo entendemos en esta idea de que nuestro tiempo es lineal, no se puede manipular, etc. Mientras el tiempo real solo puede avanzar en una dirección, que es la lineal, según habíamos dicho anteriormente, desde el presente hacia el futuro, el tiempo narrativo puede moverse libremente hacia todas direcciones en razón de dos cosas. Uno, la decisión del autor, y segundo, que tenga cierta lógica con lo que se está contando. Si yo voy a hacer un salto temporal, ese salto temporal tiene que tener una razón. Yo no lo puedo hacer porque sí o porque se me ocurre. Tiene que tener cierta lógica en razón de los acontecimientos, tiene que tener cierta lógica en razón de la estructura del texto, tiene que tener cierta lógica en razón de la lógica misma de la historia, ¿ya? El orden que el autor le da a su historia no tiene un motivo más que estilístico, ¿ya? No hay una razón más que decir, si yo pongo 5 saltos temporales a lo largo de la historia, o si hago 2, o si hago 100, es solamente para darle un estilo a la narración. Y los estilos se dividen en dos grandes polos. El primero es el estilo que está relacionado con lo realista, o sea, una historia realista solamente va a poder avanzar como avanza el mundo real, o sea, hacia adelante de forma lineal, del presente hacia el futuro. A eso se le denomina un estilo más real, más realista, ¿ya? Y hay otro estilo totalmente radical, que va al otro lado, que es aquel que tiene multisaltos en el tiempo, una y otra vez constantemente. Hay películas y hay libros donde uno incluso se llega a perder temporalmente, porque uno no sabe si están hablando del futuro, del pasado, si es un recuerdo corto, un recuerdo largo, etc. A eso se le llama estilo radical, temporal, o sea que ya se va como al otro extremo y no tiene ninguna relación con el orden real que nosotros vimos, ni siquiera, incluso pasa en ese tipo de historias que no sabemos incluso cuál es el presente,
Ya no sabemos si el presente es aquí, o cuando viajaron en el tiempo, o cuando viajaron al futuro, etcétera, ¿ya? Entonces la decisión del autor no tiene que ver con otra razón más que una cuestión de estilo. A mí me gusta ser más radical, a mí me gusta ser más realista, ¿ya? Y los saltos en el tiempo que un autor puede agregar en una historia tienen un nombre y eso se le llama anacronía, ¿ya? Y la palabra anacronía básicamente se refiere como, o tiene como el concepto del sin tiempo o que está fuera del tiempo. ¿Por qué se llama sin tiempo? Como se refiere a que no tiene un orden temporal, sino que está todo desordenado. ¿Dudas con lo que acabo de explicar? No. Comiencen a anotar. Déjenme ver que alguien me escribió. Yo creo que 8 minutos es suficiente para anotar esto, ¿no? ¿Cómo van? Profe, ¿a qué se refiere con estilo? Los estilos los definí ahí, po. Hay un estilo realista, que el manejo del tiempo es como muy parecido al de la vida real, y está el estilo más radical, que ya la cuestión de los multisaltos temporales es una locura. Entonces, a eso se refiere con estilo. Como definirse el estilo en razón de si soy más realista o soy más radical.
2 minutos. Profe, Dígame. ¿qué es una crónica? Una crónica, Ujú. así como tipo de texto de la crónica, es como una historia que está ordenada en razón de los minutos, horas o días en que ocurren los acontecimientos. Por ejemplo, cuando empiezan así como 5:25, hoy me levanté y no sé qué, después 07:15, estoy en el punto de encuentro. Por eso se llama anacronías, porque es lo opuesto. Claro, porque están fuera como del tiempo, no tienen un orden o un orden temporal. Profe, Dígame. esta es una pregunta que no tiene que ver con esto, pero lo de la clase, la clase pasada hicimos como una, ¿Una como, guía? sí, una guía. ¿Y qué Ujú, pasó con esa ujú. guía? O sea, ¿las va a revisar La o revisamos no? al inicio de esta clase. Ah, pucha, gracias. Pero subí también el archivo con el desarrollo al muro de Classroom para que tú la puedas revisar así como por tu cuenta. Ah, Ahora los ya. que me mandaron el archivo, las fotos, yo los dejé registrados como en un archivo que tengo yo de entregan y no entregan. Ya, gracias. ¿Ya? De nada. Estamos con el tiempo. ¿Alguien no alcanzó a terminar? Sí, no, terminaron. ¿Puedo avanzar o no? Sí, no, respóndanme por favor. Sí. Y entonces les voy a presentar como un ejemplo de un análisis de un texto que lo tomé del libro de SM y les explica así como en detalle a la mano izquierda cómo un autor decide ordenar un grupo de acontecimientos para crear su historia y a la derecha cómo efectivamente los acontecimientos deberían ocurrir en un orden lógico, ¿ya? Entonces tenemos acá a la izquierda que Juvencio es apresado por los hombres del coronel, quien es hijo de Don Lupe. Juvencio asesina a Don Lupe. Juvencio se esconde por años para no pagar su crimen. Juvencio es ejecutado. Justino lleva el cadáver al pueblo. Ya, este es el orden que el autor decide darle. Pero al lado de acá se presenta el orden real en que deberían ocurrir los acontecimientos. Entonces, Juvencio asesina a Don Lupe, que debería ser el primer acontecimiento. Juvencio se esconde por años para no pagar su crimen. Juvencio es apresado por los hombres del coronel, quien es hijo de Don Lupe. Juvencio es ejecutado y Juvencio lleva el cadáver al pueblo. O sea, Justino, perdón, lleva el cadáver al pueblo. Entonces, izquierda es el estilo que decide el autor darle, él decide ordenarlo de esta manera, y a la derecha está la manera real en que ocurren esos acontecimientos según nuestra lógica, según la lógica del ser humano y el orden que el humano debería darle a las cosas que ocurren, ¿ya? Entonces, aquí está detallado o graficado las dos maneras de entender el tiempo de la narración y el tiempo
de la historia, o sea, el tiempo en que ocurren realmente las cosas. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, uno es el tiempo como deberían pasar los acontecimientos y el otro es como los crea el autor. El de la derecha es como deberían ocurrir en el orden lineal, en el orden real, y a la izquierda está como el autor se le ocurrió ordenarlo. Entonces aquí podemos determinar que hay un estilo que es este estilo de saltos temporales, donde las cosas que ocurren no están ordenadas como con una lógica real, y en el otro están ordenados realmente como deberían ocurrir, ¿ya? Respecto a por la actividad, ejemplo, dígame. Sí, dígame. por ejemplo, puede decir, no sé, al principio que juicio es ejecutado y y después ir leyendo la historia cuentan por qué es ejecutado, ¿no? Claro. Porque acá como lo que le estoy mostrando son como presentaciones de acontecimientos, pero obviamente la historia está explicado cada una de las cosas que ocurren con detalle para que tú logres entender en el fondo que aunque están desordenados, tienen cierta lógica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay películas o libros que empiezan así como con una persona muerta en el piso y después muestran a una persona comiendo en el comedor, así de su casa, y tiene una pequeña mancha de sangre en la polera. Entonces, tú te das cuenta que el asesinato ya ocurrió, y en la historia lo que va a hacer es explicarte qué es lo que pasó antes del asesinato para saber quién es el asesino, por qué lo hizo, etcétera, ¿ya? Y eso es un estilo que el autor decide darle a la obra, ¿ya? Pero la lógica debería ser cómo se conocieron, por qué él decide matarla, cómo la mató, y al final mostrar la muerte. Listo. Ahí terminaría, ahí sería el orden lógico, ¿ya? Ya. Entonces, la actividad que solamente se las voy a explicar y la vamos a empezar a hacer el jueves, y ahí vamos a ir alargando los plazos porque es larga, ¿ya? Pero se las voy a explicar. En el libro de SM van a trabajar sobre esta narración que se llama Noticia de un secuestro, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es como leer juntos la narración, la vamos a leer una vez en voz alta, cada uno nos vamos a ir dando turnos, ¿ya? Mientras leen la historia de esta noticia de un secuestro, van apareciendo estas preguntas de acá, que son unos recuadros que dicen durante la lectura. Entonces ustedes estas preguntas las tienen que ir respondiendo en el cuaderno, ¿ya? Son 7 a lo largo del texto. Aquí están las otras, aquí hay 3 más, aquí creo que hay una, y en la última página creo que hay otra más. No, en la que sigue hay una más. Pero son 7 a lo largo de la lectura, ¿ya? Entonces esa es como la segunda parte de la actividad. Responder las preguntas durante la lectura. Y finalmente, cuando terminan de leer el texto, que es este de la noticia de un secuestro, van a responder las 11 actividades o las 11 tareas que el libro les sugiere para después de la lectura, que son estas que están acá. Estas son 11, ¿ya? La van desarrollando obviamente en su cuaderno. Y para terminar, tienen que hacer una lista de hechos ocurridos tal como vimos el ejemplo. Ustedes me van a decir así como varios hechos que se presentan en la historia, y me van a decir si efectivamente están desordenados con un estilo o están ordenados como ocurren en la vida real. Eso se hace al final. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer esta actividad? La vamos a empezar a hacer en la clase de mañana. Por ende, mañana cuando se conecten, yo solamente les voy a recordar lo que tienen que hacer, y van a tener toda la clase para trabajar hasta que yo en los últimos 20 minutos me vuelva a conectar para responder dudas. Ahora, yo no tengo problema en estar conectado los 90 minutos por si tienen dudas mientras trabajan. Para mí es mejor incluso. Ustedes deciden cómo lo hacemos. O mañana me conecto todo el rato, no es obligación que ustedes estén conectados todo el rato, y me van preguntando, o yo me conecto los últimos 20 minutos y todas las preguntas me las hacen al final. Díganme ustedes cómo lo hacemos. Que se quede los 90 minutos. Ya me quedo los 90 minutos. Los 90 minutos. Eso no los obliga a ustedes a estar conectados los 90 minutos. ¿Me explico, no? Sí. Ya, genial. Entonces, pero es por si no surge una duda. Claro, yo prefiero estar ahí como si se te ocurre o tienes una duda en el minuto 5 de la clase, no tenéis que esperar 40 minutos para preguntarme. ¿Ya? Entonces, lo prefiero hacer así yo al menos. ¿Les parece? Sí. Entonces, Sí. las personas que no tengan el libro, ¿ya? Las personas que no tengan el libro tienen de aquí a mañana para pedirle a algún compañero que le mande fotos de las páginas del libro con las que vamos a trabajar. ¿Cuáles son las páginas del libro? Se las digo al tiro. Son de la 20 a la 27. ¿Quién no tiene el libro? Hay 2 personas que me escribieron por correo que no tienen el libro, entonces esas personas deberían comunicarse con sus compañeros para pedirle el libro. Para pedirle Yo no tengo el libro. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirle a un compañero que le mande fotos de las páginas 20 a la 27. ¿Estamos claros? Ya. La actividad se desarrolla ¿dónde?
En el cuaderno. En el cuaderno, para que lo tengan claro. Entonces, mañana necesitan libro o las fotos del libro, si es que no tienen el libro, el cuaderno, y trabajar durante la clase. Si quieren escuchar música mientras trabajan, yo no tengo atado, voy a estar conectado para responder sus dudas, etcétera. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que vimos hoy día? Esto es un contexto bastante general, en realidad, no andamos mucho en detalles, pero la idea era que quedara claro como la diferencia entre el orden real y el orden de las narraciones. ¿No? No. Ya. Si no tienen más dudas, si no tienen comentarios, pueden empezar a desconectarse y nos vemos mañana en el horario de clase. Yo tengo una duda, pero no de esta clase, yo tengo una duda de otra cosa. Sí, cualquier duda que tengan, pregúntenme. ¿Cómo se llama? Primero lo de la crítica literaria, ¿le llegó la crítica? Sí, se la recibí. Ah, ya. Sí, era para saber eso. Hay personas a las que no le he mandado de vuelta su trabajo. Yo eso pretendo hacerlo entre hoy día en la tarde y mañana en la tarde. Así que no coman ansias. No ¿Ya? Ah, ya. Me refiero a la gente que me mandó el trabajo atrasado. Entonces, profe, Chao, mañana profe. vamos a estar... Cuídese, que vaya bien. Chao. ¿Usted va a estar conectado los 90 minutos mañana? Sí, voy a estar conectado los 90 minutos mañana. Chao, Pero profe. Chao, en Chao, esos profe. 90 minutos yo voy a estar así como en el computador trabajando en otras cosas, respondiendo dudas. Ah, ya. ¿Ya? Chao, profe. Chao, Chao, profesor. profe. Chao, Cuídense, profe. chiquillos. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Y otra cosa, lo del NEM, Dígame. el NEM no se está evaluando actualmente por la situación, ¿cierto? Mira, eso del NEM está complicado porque para tener NEM tú necesitas notas, ¿ya? Entonces, se sugiere por el momento que las notas nosotros evaluemos y dejemos las notas como archivadas, que no las pongamos oficialmente. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, en razón de lo que pase de aquí a final de año, deberíamos determinar qué es lo que va a pasar con el NEM y todas esas cosas, porque sin notas, como te digo, no hay NEM. Sí, sé, por eso decía yo que pasará con eso. Claro, lo más probable es que en el caso de ustedes, si el primero medio va a tener notas, pero tiene pocas notas, les hagan un NEM de segundo a cuarto, ¿no? Ah, ya. Pero eso son solo suposiciones. Puede ser que el NEM considere solo el segundo semestre, no sé. Ahí cuando sepamos les vamos a informar. Ya, gracias, ¿Ya? profesor. Cuídense, que esté bien. Chao. Chao.